Mis hermanos, como ustedes pudieron ver, son bastantes versos, pero muy prácticos. Habla de matrimonio, habla de soltería y una serie de variables que Pablo va desarrollando. En primera instancia, podemos ver una línea, si lo leemos sin estudiarlo, una línea muy opuesta a la promoción de la importancia que tiene el matrimonio. Sin embargo, Pablo hace mención de una presente aflicción. Hay una crisis en Corinto específica y no podemos ver este texto sin ver esa realidad. Ahora, el que exista una crisis específica en Corinto no anula una normativa para nosotros hoy y una serie de principios que son ampliamente valiosos tanto para los que estamos casados como para los que están solteros. Entre los siglos XV y XVIII se llevaban a cabo muchas expediciones marítimas para ir a conocer nuevas tierras, para ir a buscar tesoros, riquezas, para ir a conquistar. Estas expediciones marítimas eran de alto riesgo e inevitable sacrificio. Los capitanes tenían la costumbre de advertir a la tripulación respecto a esto utilizando frases como la siguiente. Ellos se paraban delante de todos aquellos que se postulaban para ir al viaje y decían: quien suba a este barco debe entender que esta misión exigirá sacrificios, tiempo lejos de casa, incomodidad y mucho peligro. No todos entre ustedes están llamados para esto, piénsenlo bien. Para estas épocas algunos hombres decidían quedarse, decidían formar una familia, buscar estabilidad y buscar seguridad. Otros, con una convicción clara de la misión, aceptaban el costo y emprendían el viaje. Ambas decisiones eran válidas. Era válido quedarse, formar una familia, tener alguna estabilidad, también irse en la misión, pero cada una de esas decisiones requería un enfoque distinto de vida. No iba a ser la vida del que emprendía el viaje igual a los que se quedaban. Quienes aceptaban ir sabían que su decisión redefiniría su vida por un tiempo. Se separarían del hogar, prioridades distintas y un enfoque absoluto en la misión. Mientras estos hombres se montaban a los barcos, ellos tenían que velar solo por ellos mismos. Pero el que decidía quedarse tenía que velar por una familia, tenía que velar por la esposa, tenía que velar por los hijos. Ambas decisiones válidas, pero enfoques distintos. Ya sea, mis hermanos, en el matrimonio o ya sea en la soltería, ninguno es superior al otro. No es superior el que se queda soltero al que se casó, ni es superior el que se casó al que se quedó soltero, pero su enfoque es distinto. Una cosa, mis hermanos, es estar casado y otra cosa es no estarla. Ninguno más que otro, ninguno menos que otro. La manera de vivir de un casado a un soltero es muy distinta. El soltero se alista y sale de la casa sin ningún problema. El casado no puede hacer eso sin ningún problema. Él va a comunicarle a su esposa la tarea que va a emprender. Voy a ir a tal lugar, voy a estar en este lugar, Hay una dinámica distinta. Es natural, es normal, es sana y es buena. Su manera de accionar en la vida cotidiana es distinta, pero su manera de accionar en el reino también es distinta. Ambas con diferentes responsabilidades, diferentes maneras de vivir. Y como punto de partida, mis hermanos, quiero sentar esa base. Una cosa es un soltero
y una cosa es un casado. Son muy distintas. Pero antes de adentrarnos en los principios que Pablo va a presentar en estas situaciones, debemos recordar que en 1 Corintios capítulo 1, verso 2, vimos que la identidad de la iglesia de Corinto era bajo la sombrilla de un llamamiento a ser santos. La iglesia de Corinto era llamada a ser santa. Eran llamados a ser santos, apartados. Santo, recuerden el concepto primario que el mundo entiende que es moralmente perfecto. Pero el concepto primario de santo en el contexto bíblico es apartado para algo especial. Apartado, separado. El pueblo de Corinto era separado para Dios. ¿Quiénes? Aquellos que invocaban el nombre de Cristo. Ellos eran separados para el Señor. Y recordamos que en Corinto había una cultura licenciosa, inmoral, hipersexualizada, llena de lujuria y desenfreno. Es embriaguez y excesos. Algo que estuvimos viendo en los sermones anteriores. El pueblo de Corinto, la iglesia que estaba ahí en el centro de todo ese caos, eran llamados a ser santos, apartados. Pero luego en el capítulo 6, Pablo los viene exhortando, según el sermón anterior, a desligarse de la fornicación, que vimos que el concepto de fornicación en el griego era porneia. Todo tipo de depravación sexual, todo tipo de actividad sexual que llevara mi cuerpo a buscar placer fuera de la ley del Señor. Aléjense de la fornicación, huyan de la fornicación. ¿Por qué? Verso 20 en el capítulo 6, porque han sido comprados por un precio. Mis hermanos, Corinto, la iglesia de Corinto, en medio de todo ese desastre y ese desenfreno a su alrededor, ellos debían recordar que Cristo en la cruz pagó un precio para que ellos pudieran vivir cumpliendo la ley del Señor. Cristo hizo la obra en la cruz, eso transforma nuestra identidad y solo entonces, hermanos, solo entonces podemos obedecer la ley del Señor. Si no ha transformado la obra del Evangelio nuestra identidad, no podemos cumplir esa ley. No lo vamos a lograr. No se puede hacer. El motivo por el que se le pide a los corintios que glorifiquen a Dios con su cuerpo, que dicho sea de paso, vimos que el cuerpo físico no es de nosotros, este cuerpo es de Él. Les dice: glorifiquen a Dios, huyan de la fornicación. El motivo es porque Cristo pagó un precio por nosotros en la cruz. Porque Cristo nos compró, porque estábamos bajo el reino de las tinieblas y en la cruz Él hizo una obra para sacarnos de esa oscuridad y trasladarnos al reino de su amado Hijo. Antes estábamos ciegos, pero ahora podemos ver. Antes éramos esclavos del pecado y las tinieblas, pero ahora somos libres en Cristo. Esto es lo que los corintios no debían olvidar. Recuerden lo que Cristo hizo en la cruz. Los compró a ustedes, pagó un precio, derramó su sangre para que ustedes vivan en obediencia a la ley del Señor. Transformó la identidad de los corintios. Antes, Pablo les dice: ustedes eran todo eso, todo lo que ven a su alrededor, así eran ustedes, pero ya no. Antes sí, ya no. Porque Cristo murió en la cruz, porque pagó un precio. Él nos rescató, mis hermanos, a fin de que no nos entreguemos a las pasiones carnales de este mundo, que son muchísimas. Él nos rescató. Antes, mis hermanos, éramos una cosa, ahora somos otra. Antes no teníamos restricciones morales, hacíamos lo que queríamos. Pero ahora ya no. Ya hay una ley en mi corazón que me recuerda a mi conciencia que ya yo no vivo para deleitarme en los placeres del mundo, sino que vivo para Cristo. Y eso cambió en nuestros corazones. Así como la iglesia de Corinto, nosotros también. Ahora, ¿qué estaba pasando en esa iglesia? ¿Recuerdan que había ya libertinaje, se estaba adentrando a la iglesia? Y ya algunos hermanos de la iglesia estaban cayendo en fornicaciones.
Entonces Pablo se da cuenta de todo eso, del incesto que había dentro de la iglesia, el pecado horrible, la cloaca que vimos espiritual, la división entre los hermanos, la exposición pública ante los tribunales. Y Pablo empieza a tirar líneas para corregir los problemas de la iglesia. En esta ocasión, ¿qué es lo que está pasando en el capítulo 7? Debido al libertinaje inmoral alrededor de la iglesia de Corinto, se levantó un grupo de hermanos dentro de la iglesia que empezó a censurar la sexualidad en ella. No, tenemos que, es demasiada la inmoralidad, tenemos que censurar en nuestros hogares, ya tenemos que promover el celibato, vamos a ya dejar de tener intimidad sexual con nuestras esposas. Y algunos estudiosos dicen que había otro grupo que estaba promoviendo el divorcio. No, vean, divorciémonos, porque esto de la sexualidad es algo que el mundo lo ha torcido, lo está exhibiendo, toda esa inmoralidad. Entonces la iglesia empezó a pensar que tenía que censurar algo que Dios creó. Hermanos, en ciertas líneas eso pasa hoy. La inmoralidad afuera es tal que hay un porcentaje de iglesia que no puede disfrutar de su libertad sexual en el matrimonio, que se censuran y se restringen. Una situación de este tipo estaba moviéndose dentro de la iglesia de Corinto. Por eso había libertinaje y ascetismo. El ascetismo es abstenerse de cosas, flagelar el cuerpo, negarme a eso para someterme a Dios. Entonces ellos querían censurar la actividad sexual en sus matrimonios y en su intimidad del hogar. Entonces los que eran solteros ya no se querían casar. No es que no nos queremos casar, porque es que esto de la sexualidad es enfermo, es inmoral. Y Pablo tiene que dar lineamientos específicos a cómo tienen que vivir en el matrimonio, cómo deben vivir en él. Había libertinaje y había un grupo que se estaba levantando promoviendo el celibato. Un bando que decía, no, eso, la sexualidad, cruz, que se vaya el diablo en Jesús. Así, cuando se hablaba de temas de sexualidad. Mis hermanos, esto es triste, pero la iglesia no quiere hablar hoy de sexualidad. Y Pablo está hablando de sexualidad y ya lo vamos a ver. Vamos a nuestro primer verso. En cuanto a las cosas que me escribieron, bueno es para el hombre no tocar mujer. Lo primero que tenemos que ver es que Pablo está respondiendo a algo que le habían escrito en cuanto a no tocar mujer. El grupo que estaba promoviendo el celibato estaba diciendo, bueno, nos vamos a quedar mejor, Pablo, esto está desenfrenado, esto está muy loco, tenemos que quedarnos solos. Bueno, Pablo dice, bueno, si ustedes consideran que se quieren quedar sin mujer, bueno es para el hombre no tocar mujer. Pero en ningún momento nosotros podemos pensar, según lo que vamos a ver a continuación, que Pablo está desacreditando el matrimonio, porque eso no lo está haciendo Pablo, sino entonces porque Pablo exalta tanto el matrimonio en Efesios, pero ahorita lo vamos a ver. No obstante, dice, por razón de las inmoralidades, o sea, si ustedes pretenden quedarse en el celibato, si ustedes pretenden quedarse sin tener intimidad debido a toda la inmoralidad que hay alrededor, que cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Que el marido cumpla su deber para con su mujer e igualmente la mujer lo cumpla con el marido. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que es una traducción dinámica y aclara un poquito esto por si quedó turbio. En la Reina Valera dice que el hombre tiene que cumplir su deber conyugal, en la Reina Valera. En la Nueva Traducción Viviente dice, el esposo debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa y la esposa debe satisfacer las necesidades sexuales de su marido. Pastor diciendo eso en el púlpito. Hermanos, Pablo escribió sobre esto. El hombre primeramente debe satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. Y entonces voy a continuar leyendo los próximos 2 versos en la Nueva Traducción Viviente. La esposa le da la autoridad sobre su cuerpo a su marido. Marido, aquí estoy.
Eso, bien, muy bien, ese espíritu me gusta. Y el esposo le da la autoridad sobre su cuerpo a su esposa. Esposa, aquí estoy. Aquí estoy. Que sí, que usted se ve al espejo y se ve así lleno de defectos. Pues esto es lo que hay. Esto es lo que usted escogió. Verso 5 en la Nueva Traducción Viviente. No se priven el uno al otro. No se priven de tener relaciones sexuales, a menos que los dos estén de acuerdo en abstenerse de la intimidad sexual por un tiempo limitado para entregarse más de lleno a la oración. Vean qué interesante. Bueno, ahorita lo voy a desarrollar mejor. Después deberán volverse a juntar a fin de que Satanás no pueda tentarlos por falta de control propio. Esto nos lleva a nuestro primer punto hoy, nuestro primer encabezado. El matrimonio es un llamado seguro para mantenernos en pureza, lejos de la inmoralidad y en toda fidelidad. Gracias a Dios por el matrimonio. El matrimonio conlleva responsabilidad mutua. El matrimonio demandará atención, ser cuidado, ser atendido como una plantita. Usted ve, las plantas, hermanos, son una ciencia. Yo no me he metido en esa rama. Creo que como en unos 10 años ya me voy metiendo. Pero las plantitas son una ciencia y mi esposa le gusta mucho el tema y se ha estado metiendo un poquito. Llegaron unas hermanas y estaban hablando de plantas y yo escuchaba que las plantas reaccionan a diferentes estímulos que uno les da. Es toda una ciencia, mis hermanos, el asunto de las plantas. Pero lo complejo que es cuidar una planta puede darnos una pequeña luz de lo complejo que es cuidar el matrimonio. El matrimonio debe ser atendido. En la intimidad sexual, según lo que plantea Pablo, primeramente el hombre y por consiguiente la mujer. Es natural, mis hermanos, es bueno y es agradable a los ojos de Dios el deleite y el placer sexual en el matrimonio. Los corintios estaban viendo tanta inmoralidad, y créanme, como la que vemos hoy, tanta inmoralidad que ellos empezaron a pensar que todo eso que estaban haciendo, así como lo hacían, todo era malo, todo era pecado, no se puede, no se debe. Sin embargo, Pablo dice, no, corintios, no, en el matrimonio ustedes deben cumplir con su deber sexual y deben buscar satisfacer a su pareja. Ustedes deben ejercitarse en eso, corintios. No nos vayamos al otro lado, corintios. No nos neguemos a algo que Dios mismo ha creado. Dios mismo creó esto. Esta es una unión donde llegan el hombre y la mujer en ese vínculo precioso. Llegan a ser una sola carne. El mismo Pablo en el capítulo anterior, cuando hablaba de la fornicación con prostitutas, él les dijo, ¿o no saben que el que se une a una ramera es un cuerpo con ella? Porque él dice, los dos vendrán a ser una sola carne, citando lo que se dijo en Génesis. Hermanos, el matrimonio es una evidencia de la gracia de Dios para con nosotros. Ahora, hasta este punto, los solteros podrían pensar que yo estoy exaltando demasiado el matrimonio y estoy aplastando la soltería, pero no, la soltería también es una muestra de la gracia de Dios. Ambas situaciones son buenas o pueden ser buenas y agradables al Señor. En primera instancia, en la frase que vimos, pareciera que Pablo desacredita el matrimonio. Mejor de fuera al hombre no tocar mujer. Pero Pablo no pretende esto, sino que debido al contexto que se estaba llevando allí, él les dice, bueno, ante toda esa situación, ese escenario de la iglesia, si quieren estar solos, es bueno para ustedes. Es bueno, bajo ese contexto.
Pablo está usando un eufemismo en la frase inicial para hablar de relaciones íntimas, tomando el criterio de los que buscan el celibato como algo bueno, pero esa realidad no comunica que es mejor el matrimonio, ni tampoco que es mejor la soltería. Pablo en Efesios exaltó la figura del matrimonio. Cuando dice en Efesios capítulo 5, yo se lo leo, verso 22. Las mujeres estén sometidas a sus propios maridos como al Señor, porque el marido es cabeza de la mujer, así como Cristo es cabeza de la iglesia, siendo él mismo el Salvador del cuerpo. Pero así como la iglesia está sujeta a Cristo, también las mujeres deben estarlo a sus maridos. Maridos, amen a sus mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se dio a sí mismo por ella, para santificarla, habiéndola purificado por el lavamiento del agua con la palabra, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia en toda su gloria, sin que tenga mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera santa e inmaculada. El matrimonio es un reflejo, hermanos míos, de la relación que tiene Cristo con su iglesia. El Señor nos amó entregando su vida en la cruz del Calvario. Perdió sus derechos en la cruz para que nosotros fuésemos beneficiados con su sacrificio. Esposos, así es nuestra vida. Nosotros morimos, perdemos los derechos. Morimos para que nuestra esposa sea beneficiada. Nos entregamos a ella en amor. No un amor, escúcheme esto, no de palabra, no, te amo, como ayer el que es 14 y todo el mundo, todos son arcoíris y ponis. No, mis hermanos, no es un amor de la boca para afuera. Es un amor de hecho. Es una entrega sacrificial e involuntaria. Voluntaria e incondicional. Nosotros debemos amar a nuestras esposas en esas tres líneas: voluntariamente, incondicionalmente. Mis hermanos, debemos amarlas de esa forma y sacrificialmente. Mis hermanos, quiero animarles a reflexionar sobre esos tres principios. Esposos, pastor, usted está diciendo que cuando nosotros nos casamos morimos. Me entendió perfectamente. Morimos para amar a una mujer. Cuando decimos que sí a una mujer, le estamos diciendo a todas las mujeres del mundo que no. Y yo sé que no es que somos la gran cosa. Lo que quiero decir con esto es que nuestras lealtades le van a pertenecer a una sola mujer. Mis pensamientos, mis decisiones, mi cuerpo, mi voluntad, en términos de amor, de pareja, pertenecen a una sola persona, a una sola mujer. Pero la mujer, al ver un liderazgo como el de Cristo, así como la iglesia se sujeta a las palabras de Cristo, la mujer se sujeta a su esposo, lo respeta, lo ama, es ayuda idónea para él, lo protege. Por allá lo exhorta, lo anima, trae consuelo a su corazón también. Es un ejercicio constante que no tenemos el tiempo para desarrollar todo lo que en algún momento se desarrolló en las reuniones de matrimonios. Pero mis hermanos, en el matrimonio ambos tienen que invertir tiempo, tienen que invertir fuerza, energía para cuidar esta plantita, para cuidar este vínculo. Es mucha la responsabilidad de mantener una sexualidad sana bajo el amor, bajo la ley de Cristo, que me llama a mí a velar por los intereses del otro antes que los míos. Cristo veló por los intereses de nosotros. Nosotros debemos de velar por los intereses de nuestra pareja antes que los míos. Y esto aplica en la sexualidad también. Y voy a ilustrarlo con otra cosa. Hace 16 años mi esposa y yo nos casamos. Y cuando uno se casa, quiere casa, no mentira. Cuando uno se casa, en realidad empieza a ejercitarse como el hombre de la casa. Si algo se quiebra, el hombre lo tiene que arreglar.
Si algo se pasó en el techo y la tormenta hizo que la lámina se desprendiera, el que tiene que salir debajo de la lluvia en ese techo es el hombre, aunque no haya pegado nunca ni un clavo. El hombre es llamado a cumplir con esas tareas. Pastor, qué bárbaro, qué machista las mujeres. No, las mujeres también pueden hacer eso, claro que sí. Inclusive hay mujeres que lo pueden hacer hasta mejor. Pero por lo general, el hombre es el que va a enfrentar esas situaciones. Cuando yo comienzo en mi vida marital como hombre, después de que hicimos la casita, a mí me dijeron: David, hay que pintar el techo. Tanto tiempo después. Entonces yo estaba muy pendiente de que algún día tenía que pintar el techo. Pasó el tiempo, pero me dijeron: pero cuidado, cuando va a pintar el techo, antes de pintarlo tiene que lavarlo. Ok, yo lo lavo. Llegó el día y yo me subo al techo con una manguera y una escoba y el jabón. Y yo dije: sí, ahora sí, techo, ahora sí. Y entonces yo empiezo a echar agua en el techo. ¿Qué iba a pasar si le caen baldazos al techo? No va a pasar nada. Yo con la manguera. Cuando sale mi esposa a la mitad de la calle: David, ¿qué está haciendo? Yo: pero aquí estoy lavando el techo para pintarlo. Estoy lavando el techo. Tengo una catarata aquí adentro, me dice. Caía el agua así dentro de la casa. Y yo: pero ¿cómo? Y entonces mi lógica empezó a tener un cortocircuito, porque si aguanta baldazo la casa, ¿cómo no aguantó el agua de la manguera? Entonces me di cuenta que no era solamente lavar, sino que había que saber lavar. Que hay que tener cuidado con esto, que hay que hacerlo en esta posición, que el agua no se puede tirar de este lado, que hay que hacerlo de esta forma. Hay una forma. Y quiero decir algo con esta ilustración. El hombre debe saber satisfacer las necesidades sexuales de su esposa. ¿Qué pasó con esa lavada de techo? Tuve que ser enseñado, tuve que aprender. Si el hombre necesita aprender a satisfacer las necesidades de su esposa, él tiene que ser enseñado. Y tiene que tener la humildad para eso. No es llegar y a lo loco. No. Hay que saber. Esposa, de la misma manera. Tiene que saber. Entonces, ¿qué quiero decir con esta ilustración? Que debemos ser intencionales en preparar todo para servirle a nuestra pareja, para satisfacer sus necesidades. Debemos ser intencionales en hacerlo bien. El día de ayer, por motivo de mis hijos, tuve que andar en la calle todo el santo día y eran las 3 de la tarde y yo no había desayunado y no había almorzado. Imagínense, yo tenía mucha hambre. Entonces yo me senté en un lugar donde me iban a dar de comer y yo dije: tienen que verme a mí, que tengo hambre, que soy un adulto y la porción tiene que ser buena porque soy un adulto. Entonces, en efecto, era bastante comida, yo tenía mucha hambre, había una necesidad que yo tenía, porque si a mí me hubieran traído unos nuggetsitos y unas papitas como a un niño, entonces no me están trayendo conforme a mi necesidad de adulto. Mis hermanos, hombres y mujeres tienen necesidades sexuales y usted tiene que saber si está siendo oportuno, si está haciéndolo bien, satisfaciendo lo que se necesita y se debe satisfacer. Debemos ser intencionales en preparar un ambiente para nuestra pareja, para nuestra esposa. El día de hoy podemos reflexionar mucho sobre esto y quiero dar otro ejemplo. Atendimos un caso una vez, no en esta iglesia, en un lugar muy lejos de aquí. Y es que mi esposa no quiere tener intimidad conmigo y Pablo dice aquí que la mujer tiene que estar para su esposo. Ella no quiere estar conmigo. Nosotros, bueno, vamos a ver cuál es la situación. Pero cuando escuchamos a la esposa,
La esposa nos dice, él trabaja todos los días bajo el sol, todos los días. Trabaja en el campo y llega a la casa a buscarme, pero sin bañarse. Entonces uno dice, bueno, pero es que todo tiene sentido. El hombre pretendía llegar del campo, así sudado, hermano, imagínese, y decirle, ahora aquí estoy. Mis hermanos, hombres, no seamos torpes en esto. No seamos torpes. Porque puede ser que queramos inclusive hasta utilizar la Biblia para golpear a nuestra pareja. Pero hay algo que se llama sentido común y a veces el sentido común no es el más común de los sentidos. Mis hermanos, nosotros si velamos, si ese hombre velara, créame, por los intereses de su pareja antes que los suyos, él primero pasa por la ducha. Bueno, y no solo eso, luego va a tener que hacer un trabajo. Mis hermanos, esta es una responsabilidad mutua que debe cumplirse en pareja. Si esta responsabilidad se cumple, sacará a Satanás de la ecuación. ¿Por qué? En medio de una sociedad torcida, Satanás está buscando destruir la figura del matrimonio. El mantener la intimidad sexual es un mecanismo creado por Dios de defensa contra Satanás. El no utilizar este mecanismo de defensa es equivalente a ser insensato e imprudente y carente de un amor sacrificial, voluntario e incondicional por mi pareja. Si yo amo a Dios, recuerdan, si yo tengo una buena relación vertical con el Señor, yo tendré relaciones horizontales buenas. Si yo tengo una buena relación con Dios, mi relación en el matrimonio será buena. Mis hermanos, el que yo nutra la intimidad de mi matrimonio es un reflejo de cuánto yo amo al Señor. Estamos en un mundo hipersexualizado, donde usted en el celular pasa, escrolea y salen inmoralidades sin que usted las esté buscando. Usted anda por la calle y usted no anda buscando ver esas cosas, pero esas cosas están allá afuera. Y ese era el contexto de la iglesia de Corinto. Y les dice, si ustedes dejan de tener intimidad, es porque son súper espirituales. Van a ir a dedicarse a la oración. Y después de que oraron, vuelvan a juntarse. Después de que oraron, el único motivo para separarse en el matrimonio y dejar la intimidad sexual a un lado es porque soy un hombre o una mujer de oración que en coordinación con mi pareja le digo, voy a dedicarme a la oración, vamos a separarnos unos días, voy a dedicar, y después cuando termino la oración, dice Pablo, únanse otra vez para que Satanás no los tiente. Muy práctico esto. Pastor, pero recuerde que hay situaciones como la enfermedad. Y si la mujer está enferma o el hombre está enfermo, ¿qué pasa si mi pareja quiere? No, la ley del amor. Yo busco los intereses de mi pareja antes que los míos. Si hay una enfermedad, los intereses del enfermo estarán primero. Pero Pablo continúa, pero esto lo digo por vía de concesión, no como una orden, o sea, pónganse de acuerdo. Verso 7, sin embargo, yo desearía, continúa Pablo, que todos los hombres fueran como yo. No obstante, cada cual ha recibido de Dios su propio don, unos de una manera y otros de otra. Es un don de Dios, mis hermanos, tanto el matrimonio como la soltería. No es pecado estar soltero, no es pecado. No vea a sus hermanos solteros como que están en pecado porque no se casan. Deje de estarle recetando pareja a su hermano o su hermana. Él no está pecando, ella no está pecando si no quiere casarse. Podría ser que tiene un don de Dios para vivir de esa forma. ¿Está conmigo? Deje de ver como un alienígena a la hermana que no se casa o al hermano que no se casa. Porque a estos pobres solteros les llueve por todo lado. Los casados quieren que ellos se casen, pero no es un pecado estar soltero, sino que es una buena herramienta para glorificar a Dios. Verso 8.
A los solteros y a las viudas digo que es bueno para ellos si se quedan como yo. Ya vamos a desarrollar más adelante esta idea. Pero si carecen de dominio propio, cásense, que es mejor casarse que quemarse. Que otra versión dice, es mejor casarse que arder de deseo por pasión sexual. ¿Cuál es la opción si una pareja tiene ganas de compartir y disfrutarse? ¿Cuál es la opción? No, la opción no es, vamos a ver, juntémonos a ver si funciona. No, esa no es la opción. No, es que tengamos intimidad de vez en cuando. No, esa no es la opción. Esas son las opciones del mundo. La opción de la iglesia es casarse. ¿Esto es la única opción? Sí, es la única opción. Casarse. Si está ardiendo, cásese. Verso 10, a los casados instruyo yo, dice Pablo, no el Señor. No yo, sino el Señor. Que la mujer no debe dejar al marido, pero si lo deja, quédese sin casar. O de lo contrario, que se reconcilie con su marido y que el marido no abandone a su mujer. Pero a los demás digo yo, no el Señor, que si un hermano tiene una mujer que no es creyente y ella consiente en vivir con él, no la abandone. Habían casos donde el Señor lo rescataba a uno del matrimonio y entonces uno creía y el otro no. Entonces a Pablo le empezaron a preguntar sobre estas cosas. ¿Y qué pasa con esta gente? Les estoy instruyendo que no lo dejen, que no la dejen. Pablo más adelante desglosa el porqué. Sin embargo, vemos cómo Pablo se adentra en la figura del matrimonio, cargando sobre sus lomos un alto porcentaje de responsabilidades sobre aquellos que están casados, que estas responsabilidades los solteros no las tienen. Y quiero demarcar eso también. Los solteros no tienen estas responsabilidades. Entonces, los solteros de la iglesia de CCAJ Moravia deben de dejar de pretender que los que están casados hagan lo mismo que ellos, porque no son las mismas condiciones, no son las mismas. Y ahorita Pablo lo desarrolla aún mejor. Entonces los casados dejen de recetarle pareja al soltero, pero los solteros dejen de pretender que los casados vivan como ellos quieren que vivan, porque las responsabilidades son distintas, los enfoques son distintos. Y la mujer, verso 13, cuyo marido no es creyente y él consiente en vivir con ella, no abandone a su marido. Porque el marido que no es creyente es santificado por medio de su mujer, y la mujer que no es creyente es santificada por medio de su marido. De otra manera sus hijos serían inmundos, pero ahora son santos. Esta santificación de una mujer o un hombre que es creyente para con su pareja que no es creyente no es sinónimo de salvación. No es que como yo soy el creyente, mi esposa, aunque no crea en Cristo, se va a salvar porque yo soy creyente. No es eso, no es eso. Lo que Pablo está diciendo es que la vida de santidad que tiene el creyente afecta en la vida cotidiana a la pareja. Inclusive la gracia divina que se manifiesta en mi vida, que puede traer bendiciones a mi vida temporales de este mundo, va a repercutir sobre el que no es creyente, porque es mi pareja. Entonces el que no es creyente podría decir: Dios está en este hogar, pero no por mí, por mi pareja. El que es creyente atrae sobre su vida la ley del Señor y va a afectar a su casa, va a afectar a sus hijos. Una madre creyente va a afectar la vida de sus hijos aunque su esposo no lo sea. Un hombre creyente va a afectar la vida de sus hijos aunque su esposa no sea creyente. Verso 15. Bueno, algo que es importante de marcar es que muchas de las bendiciones que se reciben
aunque entendemos que no es por obra, sino por gracia, repercuten de tal manera que el que no cree pueda llegar a creer. No es una garantía, pero puede suceder. Verso 15, sin embargo, si el que no es creyente se separa, que se separe. En tales casos el hermano o la hermana no están obligados, sino que Dios nos ha llamado a vivir en paz. Entonces yo creí, mi esposa no creyó y ella me quiere dejar. Pablo dice que se vaya. Somos llamados a vivir en paz. Eso es lo que Pablo plantea. Verso 16, pues, ¿cómo sabes tú, mujer, si salvarás a tu marido? ¿O cómo sabes tú, marido, si salvarás a tu mujer? Esta gracia derramada, mis hermanos, puede llegar a ser la vía que Dios use para traer salvación a cualquier miembro de la familia. Y esta gracia puede ser evidente, y voy a poner un ejemplo, una crisis económica. Yo soy creyente, mi esposa no es creyente, o viceversa. Viene una crisis económica, y en la crisis económica el matrimonio es seducido a caer en ilegalidades, en hurtos, para sobrevivir su crisis. Pero el que es creyente dice, no, en esta casa somos fieles a Dios. No vamos a caer en esas cosas. No vamos a caer en estas situaciones. Nos vamos a mantener. Entonces el que no es creyente, al ver la obra de Dios en su pareja, dice, bueno, está bien. Ya la afectó. Ya la afectó en santidad. Ya le hizo no cometer un hurto. Ya benefició. Y después, debido a su buen accionar delante de Dios, la crisis económica se resuelve. Y el que no es creyente está viendo la vida de santidad de su pareja, está siendo partícipe indirectamente y está siendo bendecido. Imagínense lo que puede pasar en un matrimonio si Dios está obrando en toda santidad en uno de los dos. Sería glorioso. Entonces, para la familia, el testimonio del creyente junto a estas evidencias de gracia mostrará el carácter de Dios. Verso 17, fuera de esto, según el Señor ha asignado a cada uno, según Dios llamó a cada cual, así ande. Entonces, si usted está casado, el Señor lo llamó, usted se mantiene casado. Si usted tiene intimidad con su pareja y el Señor lo rescató, usted se mantiene en intimidad con su pareja. Si hay inmoralidad allá afuera y todos hechos perversos, usted sigue cuidando a su pareja de la tentación del enemigo. En toda intimidad. Entonces, cada vez que usted le diga a su pareja, aquí estoy, te estoy cuidando de la tentación del diablo. Esto es algo glorioso, es gracia de Dios en nosotros, mis hermanos. Y es lindo saber que en medio de un mundo perverso y torcido, nosotros podemos deleitarnos en eso. Eso es glorioso, es lindo. Sin embargo, Pablo ahora dice, cada uno según fue llamado, quédese así. Eso nos lleva a nuestro segundo punto. El Señor ha llamado a cada uno a circunstancias distintas para vivir en fidelidad. Cada uno de nosotros tiene circunstancias distintas. Y sea cual sea esa circunstancia, debemos de ser fieles, según el Señor nos ha llamado. En la Nueva Traducción Viviente dice, cada uno debería seguir viviendo en la situación en la que el Señor lo ha puesto y permanecer tal como estaba cuando Dios lo llamó por primera vez. Esa es mi regla, dice Pablo, para todas las iglesias. Entonces, él plantea dos ejemplos: el incircunciso o el tema de la circuncisión de los judaizantes, pero también el tema de la esclavitud. No desarrolla el principio de la circuncisión ni de los judaizantes, ni tampoco desarrolla el principio de la esclavitud, pero los pone como ejemplo. Si estabas incircunciso, quédate incircunciso. Si estás circuncidado, bueno, así te llamó el Señor. Pablo les dice, quédese como están, porque la circuncisión, verso 19, nada es, y nada es la incircuncisión, sino guardar los mandamientos. Verso 20, cada uno permanezca en la condición en que fue llamado. Verso 22, porque el que fue llamado por el Señor siendo esclavo, hombre libre es del Señor. De la misma manera el que fue llamado siendo libre, esclavo es de Cristo. Ustedes, dice, fueron comprados por precio. No se hagan esclavos de los hombres. Hermanos, cada uno permanezca con Dios en la condición en la que fue llamado. Lo que es importante ver es que desde el capítulo anterior hasta ahorita, el eje que Pablo mantiene es sobre el cuerpo, sobre el libertinaje sexual
sexual y sobre la sexualidad en el cuerpo humano. En este momento Pablo toma estos dos ejemplos para decirles que es en la condición en la que están. Era parte de la sociedad la esclavitud, habían esclavos y habían siervos, era una estructura social. Pablo no profundiza en estos dos temas, pero es evidente que él no quiere afectar la estructura social. Mis hermanos, dentro del contexto en el que el Señor nos llamó, permanezcamos ahí, sea cual sea nuestra condición o posición social. Cristo pagó un precio por nosotros, por el soltero y por el casado. Cristo pagó el precio. Así que quiero animarles a que nos mantengamos de esa forma. Veía al comentarista Kidsmaker que ponía el ejemplo de un contador. Él decía, bueno, ahora como Cristo me rescató, voy a dejar de ser contador en ninguna manera. Cuando el Señor a mí me rescata, yo trabajaba en el ICE, trabajaba de giras, tenía que salir constantemente. Y yo pude haber dicho, no, ya yo no quiero salir más. Y Cristo me rescató y ya no quiero estar en este contexto porque Cristo me hizo libre y esto me está haciendo daño de esta y esta forma. Y yo pude haber renunciado. Pero allí donde el Señor me rescató, yo debía mantenerme. En un contexto en ese tiempo de la época de esclavos y amos. En el caso de los casados, mantengámonos casados, perseverando en nuestro matrimonio. Luego en el 25, voy un poco más rápido para abarcar las ideas principales aplicables a nuestro contexto hoy. Verso 25, en cuanto a las vírgenes, que son las doncellas, que son las jóvenes, las que no se han casado. No tengo mandamiento del Señor, dice Pablo, pero doy mi opinión como el que habiendo recibido la misericordia del Señor es digno de confianza. Creo pues que esto es bueno en vista de la presente aflicción, es decir, que es bueno que el hombre se quede como está. Aunque los detalles de la presente aflicción, que en otras versiones se dice crisis actual, no se desarrollan y se desconocen con precisión, los estudiosos consideran que Pablo se refería a la inminente persecución que venía para la iglesia. Si ustedes se casan con la persecución en la nuca, van a tener más problemas, van a sufrir más. Y yo quiero evitarles esos problemas. No es que Pablo dijo, yo quiero evitarles los problemas en el matrimonio, entonces mejor no se casen para que eviten esa desgracia de vida. No, así es como piensa el mundo. Pablo les está diciendo, viene una persecución. Si fuera que esta postura es correcta, hay una crisis ahorita en Corinto, viene la persecución, que por ahí también leí que fue 10 años después. Viene una persecución y si esa persecución nos alcanza estando casados, con familia, esto va a ser más difícil. Pero son posturas. La persecución, conforme pasaban los años en la iglesia del primer siglo, ardía más y se intensificaba más. Entonces Pablo continúa ante esta crisis que estaba teniendo Corinto. Estás unido, verso 27, a tu mujer, no procures separarte. Estás libre de mujer, no busques mujer. Y si te casas, no has pecado. Y si una virgen se casa, no ha pecado. Sin embargo, ellos tendrán problemas en esta vida y yo quiero evitárselos. Pero esto digo, hermanos, el tiempo ha sido acortado, de modo que ahora en adelante los que tienen mujer sea como si no la tuvieran. Los que lloran como si no lloraran. Los que se regocijan como si no se regocijaran. Los que compran como si no tuvieran nada. Los que aprovechan el mundo como si no lo aprovecharan plenamente, porque la apariencia de este mundo es pasajera. Y este texto se traduce de esta forma en la otra versión, Nueva Traducción Viviente. Dice, déjeme decirle lo siguiente, amados hermanos, el tiempo que queda es breve, así que de ahora en adelante los que estén casados no deberían concentrarse únicamente en su matrimonio. Todo esto producto de la crisis actual de Corinto. Estaba dándose una situación complicada. Los que lloran o los que se alegran o los que compran cosas no deberían ser absorbidos por sus lágrimas, ni su alegría, ni sus posesiones. Los que usan las cosas de este mundo no deberían apegarse a ellas, pues este mundo tal como lo conocemos desaparecerá. Hermanos, Cristo nos compró. Éramos una cosa y ahora somos otra, pero algo que tenemos que entender es que estamos siendo peregrinos en esta tierra, que todo esto pasará y que nuestra esperanza está en lo eterno. Pablo le está diciendo a ellos, debido a la crisis que están enfrentando, que tengan cuidado cómo proceden en casamiento.
Este es un llamado a una fidelidad cristiana que comprende que este mundo se va a acabar y que debe ver con seriedad lo que es eterno. Dependemos del Señor y lo necesitamos para nuestra eternidad. Podemos ser bendecidos en esta tierra, sí, gloria a Dios. Podemos disfrutar del matrimonio, sí, gloria a Dios. Pero tenemos que entender que esto va a pasar. Un cristiano que vive en plena fidelidad al Señor no se dejará llevar por la atracción de un mundo pasajero, sino que con su mirada en lo eterno caminará siguiendo los mandamientos del Señor. Casado o soltero, será fiel a quien lo llamó. Debemos ser fieles al que nos ha llamado. Verso 32. Sin embargo, quiero que estén libres de preocupación. El soltero se preocupa por las cosas del Señor. ¿Cómo puede agradar al Señor? Y me encanta como lo dice en la Nueva Traducción Viviente. Quisiera que estén libres de las preocupaciones de este día. Un soltero puede invertir su tiempo en hacer la obra del Señor y en pensar cómo agradarlo a Él. Verso 33. Pero el casado se preocupa por las cosas del mundo, de cómo agradar a su mujer, y sus intereses están divididos. Debe atender su casa, debe atender a su esposa, debe cuidar su matrimonio. El soltero no lo está haciendo. El soltero no está en esa condición. El soltero está en otra condición. Entonces dice, la mujer que no está casada y la virgen se preocupan por las cosas del Señor, para ser santas tanto en cuerpo como en espíritu. Pero la casada se preocupa por las cosas del mundo, por cómo agradar a su marido. Escúcheme bien, no es lo mismo una mujer que no está casada a una que está casada. Hermanos, no es lo mismo. Tienen sus intereses divididos. No es lo mismo. No es el mismo zapato para todos. Verso 35. Esto digo para su propio beneficio, no para poner restricción, sino para promover lo que es honesto y para asegurar su constante devoción al Señor. Y voy a mi tercer y último encabezado. La soltería es un llamado a velar por lo que agrada al Señor con toda fidelidad. Vamos a ver, hoy se enseña en el mundo que el soltero es soltero para vivir libre como una paloma en el viento y hacer lo que quiere. No, mis hermanos, no es eso. En el pueblo de Dios el soltero vive para agradar al Señor. No para vivir libre, haciendo lo que quiera toda su vida como el mundo está enseñando. No, el soltero, ¿quiere quedarse solo? Yo quiero quedarme. Bueno, entonces viva para Cristo. Viva para el Señor. Su mente, su energía, sus recursos, sus fuerzas que no están dedicándose a la labor marital deberían estar enfocados en buscar la devoción a Cristo, en llevar a cabo su obra, en buscar su voluntad, mientras que el casado, inclusive el casado, está buscando la voluntad del Señor, está buscando hacer que su obra avance, porque no es que el casado se desentiende, no es eso, es que está dividido su interés, su esposa y la obra, el soltero, la obra. Pero estamos en medio de una generación muy frágil. Cualquier tipo de presión y se quiere morir. Un poquitito de empuje y quiere tirar todo para arriba. Una generación que no le gusta rendir cuentas. Una generación que quiere vivir como le da la gana. Una generación que no está dispuesta a negarse a sí mismo por Cristo. Una generación que no está haciendo esto. Eso es en el mundo. Lo malo es que en la iglesia sea igual. Hoy los solteros se preocupan por cuántos viajes y paseos tendrán. ¿Por cuántos países irán a conocer? Escúchenme, para hacer una pausa aquí. No estoy diciendo que está mal viajar, pasear y conocer. Eso no está mal. Pero su corazón debería estar desbocado sirviendo a la obra de Cristo y amándolo a Él intensamente.
El soltero tiene todo lo que se necesita para ello. Hoy en día, en el mundo, el soltero ve estar soltero como un gran beneficio porque vive libre. En la iglesia, el soltero tiene una gran responsabilidad. ¿Quiere quedarse soltero? El problema es que en la iglesia puede ser que el soltero diga, no, yo no me caso para no tener tanta responsabilidad. Bueno, pero en la obra de Dios tiene más responsabilidad que el casado. Tiene más responsabilidad. Aunque el avance del reino es una labor de todos nosotros, esta diferencia debería ser notoria. Los solteros deberían de encabezar los grupos de oración, evangelismo, reuniones, misiones. Son los solteros los que deberían de encabezar esas tareas organizativas, logísticas. Damos gracias a Dios por los solteros que sirven en esta congregación al Señor, y damos gracias al Señor por los casados que también sirven. Pero si hay algo que quiero sentar claro en esta congregación, es que no es lo mismo, ¿cómo es que dicen? Chana que Juana. No es lo mismo un soltero que un casado. Sobre ustedes solteros cae una gran responsabilidad. Esto debe ser una consideración mutua, donde el soltero debe considerar la situación del casado y decir, no, es que los intereses de ese hombre que está casado están divididos. Él tiene que atender su casa. Pero aquí necesitamos, pero es que él tiene que atender su casa. Pero es que aquí pero es que él tiene que atender su casa. Vean, hermanos, como pastor, y se lo he dicho a varios hermanos aquí, a mí me pueden decir, es que el pastor no está. Es que el pastor no llegó a esta reunión. Es que el pastor no fue. Y en mi labor bivocacional yo le he dicho a los hermanos, si la iglesia dice eso, bien, pero mi esposa y mis hijos no pueden decir eso. Mi papá se fue, mi esposo no es. No, Señor, mi primer ministerio es mi hogar. Y si a mí usted no está, usted no hace, usted no. Mi esposa y mis hijos no pueden decir eso, porque es mi primer labor. Parte de los requerimientos de 1 Timoteo 3 para los ancianos. Así que esposos, debemos atender el hogar. Pastor, pero usted también está atendiendo la obra. Sí, usted también debería hacerlo, esposo. Está cuidando su casa, está cuidando a sus hijos, pero también está sirviendo. Esposa, de la misma forma. El casado debe considerar esto, el soltero debe considerarlo, y el soltero debería de buscar poner menos excusas, porque se las inventan, se inventan las excusas, y los solteros lo saben que se las inventan. Por eso hay momentos donde me han dicho a mis jóvenes, no, pastor, voy a dejar de servir, voy a dejar de hacer esto, voy a dejar de hacer lo otro. Y no son casados. Y yo digo, y cuando se casen, se van a ir de la iglesia. Tenemos que reflexionar. Mientras la mujer casada está atendiendo a su marido, la soltera se preocupa por las cosas del Señor, pero no significa que la mujer casada se desentiende de la obra del Señor. Hay una dinámica de iglesia que está latente en nosotros. Verso 36. Y continúa Pablo hablando de esto que le habían consultado las vírgenes, los matrimonios, la soltería, todo esto. Si alguien cree que no está obrando correctamente con respecto a su hija virgen, si ella es de edad madura, y si es necesario que así se haga, que haga lo que quiera, no peca, que se case. Pero el que está firme en su corazón y sin presión alguna, y tiene control sobre su propia voluntad, y ha decidido en su corazón conservar virgen a su hija, según la tradición social en ese tiempo, bien hará. Así los dos, el que da en matrimonio a su hija virgen hace bien, y el que no la da en matrimonio hace mejor. ¿Debido a qué? A la crisis de Corinto, a la situación del contexto. No es que usted le va a decir a su esposa muy convenientemente no se case. No es eso. No es esa la crisis que estamos teniendo aquí. La mujer está ligada mientras el marido vive, pero si el marido muere, está en libertad de casarse con quien desee. Solo dice que sea en el Señor. Pero en mi opinión,
dice Pablo, será más feliz si se queda como está. Y creo que yo también tengo al Espíritu de Dios. Mis hermanos, ya sea en el matrimonio o en la soltería, según el llamado del Señor, debemos vivir siendo fieles a los mandamientos que el Señor nos ha dado, entendiendo que estamos rodeados de una tremenda inmoralidad sexual. Corrió por las redes sociales hace unos días, hermanos, salía sin que usted lo buscara. Todos lo vieron, lo que pasó en el Super Bowl. ¿Cómo lo digo esto? Este asunto de Bad Bunny. Había gente lloraban por el mensaje de unidad que un hombre con puras palabras soeces, vulgares e inmoralidades estaba enviando. Entonces, estemos unidos, no importa cuán inmorales podamos ser, no importa cuán pervertidos podemos ser, la unidad es lo que aquí importa. Ese es el mensaje. La inmoralidad es un segundo plano, la vulgaridad es un segundo plano, lo que importa es que estemos unidos. No, sí importa la moral. Y la gente aplaudió, lloraban por la unidad y lo que América y los países, y lloraban. No importa cuán inmoral fue su letra, no importa cuál soez fue. Mis hermanos, escúchenme bien. La inmoralidad nunca debe ser aceptada ni normalizada. Es normalizada en el mundo, pero mis hermanos, dentro del pueblo de Dios no se puede normalizar la inmoralidad. No se debe normalizar. Mis hermanos, ni el matrimonio ni la soltería son obstáculos, sino que cada uno, según su llamado en el orden y moral del Señor, con toda fidelidad servirá a Él y a su obra, abrazando plenamente sus mandamientos. Nosotros vemos que en medio de esa crisis Pablo rescata esos principios: el matrimonio, la intimidad en Él, la soltería, y cómo ambas fungen, sirven para la gloria de Dios. Está soltero, sirva al Señor. Está casado, sirva al Señor. Sea cual sea su condición, hágalo para la gloria de Dios. El mundo ve el matrimonio como una tragedia, el mundo ve el matrimonio como una desgracia y ve la soltería como una victoria. Mis hermanos, escúchenme bien, esos son los lentes del mundo, pero los lentes del Evangelio ve el matrimonio como la relación de Cristo con su iglesia. Y con los lentes del Evangelio nosotros vemos la soltería como una perfecta oportunidad para servir más al Señor. Mis hermanos, no caigamos, no pensemos igual que el mundo. Igual que los corintios estaban siendo seducidos a pensar igual. La iglesia de Cristo, escúcheme bien, está siendo seducida a pensar igual. El problema no es que usted se mantenga en soltería. El problema es que usted se mantenga en soltería si piensa que el matrimonio es una desgracia. Ese es el problema. El problema es que usted está en su matrimonio pensando que vive una pesadilla. Eso es un problema. El matrimonio es para la gloria de Dios y es un deleite. Y la soltería también lo es. No para vivir como queremos, sino para vivir para el Señor. No vea el matrimonio como una desgracia. Es una bendición, es gracia de Dios. La soltería es gracia de Dios. Quiero resumir los 3 puntos. El matrimonio es un llamado seguro para mantenernos en pureza, lejos de la inmoralidad y en toda fidelidad. Punto número 2, el Señor ha llamado a cada uno a circunstancias distintas para vivir en fidelidad. Punto número 3, la soltería es un llamado a velar por lo que agrada al Señor con toda fidelidad. Mis hermanos, si nosotros no hemos tenido un matrimonio como debe ser, yo no quiero que usted se vaya hoy de aquí con la culpa sobre sus hombros. No quiero eso. Lo que quiero es que pueda ver cuán abundante es la gracia de Dios y disfrute de esa gracia. Si usted tiene una pareja que no es creyente, aféctelo con su santidad. Si usted está soltero, busque agradar al Señor.
Si usted tiene hijas y ora para que el Señor les dé un buen esposo, usted no peca. Si ella se casa, usted no peca. Mis hermanos, escuchen esto. La gracia de Dios es tan hermosa que podemos disfrutar del matrimonio y de la soltería y deleitarnos en ello. Si no lo hemos hecho, quiero que hoy pidamos perdón al Señor y le digamos: Señor, yo no he visto la soltería como he tenido que verla. He pensado como el mundo. Quiero vivir lo que el mundo me depare, el destino. No, hermanos. Yo no he visto el matrimonio, Señor, como debí verlo. Perdóname por eso. Perdóname porque no lo he visto así. Perdóname porque no he visto a mi esposo inconverso, a mi esposa inconversa, como debía verlo, como debía verla. Puedo afectarle a él, puedo afectar a mis hijos. Cristo murió en la cruz para que todo esto lo disfrutemos en nuestras vidas. Así que si usted tiene esposo, si tiene esposa, ámense. Vean la bondad y gracia de Dios en cada detalle. Que cada detalle sea un momento para abrazarse. Mi esposa es especialista en pedirme un beso en el momento menos indicado. Y entonces ella me dice: siempre hay un espacio para un beso. Y eso que ella me dice es cierto. Siempre hay un espacio para eso. Disfruten su pareja. Solteros, que sean animados a estar en soltería, no porque el matrimonio es una tragedia, sino porque aman al Señor y quieren servirle. No es una tragedia. Amen a sus parejas. Esposas que no tienen esposos que han nacido de nuevo, ámenlos. Esposos cuyas esposas no han nacido de nuevo, ámenlas. Entréguense sacrificialmente por ellas, por ellos, y sigan amándose, porque esto es lo que el Señor quiere. Cristo nos amó en la cruz para que vivamos de esta manera. Cristo lo hizo por nosotros. ¿Qué le parece?